Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Nuestra misión es establecer el reino de Dios en nuestra ciudad y en nuestra nación. Ganar a los perdidos para Cristo, afirmándolos por medio de la liberación, la sanidad y la paternidad de Dios. Estamos apasionados por Jesús y creemos en el poder de su Espíritu Santo. Llevaremos transformación a toda Colombia por medio de la sangre de Cristo, del conocimiento de su palabra y de su gloria. Te invitamos a su casa y te damos la bienvenida a este mensaje para tu vida. Una característica de Dios que antes no conocíamos, esa revelación produce una manifestación. Cuando tú entiendes que Dios es el proveedor, lo procesas en tu corazón, entonces experimentas la provisión de Dios. Porque antes no lo entendías, que Dios era el que proveía. Tú pensabas que la empresa era la que proveía, que el trabajo era el que proveía. Pero cuando entiendes que la fuente de provisión es el Señor, entonces esa faceta de Dios que antes no conocías se manifiesta en tu vida y empiezas a ver la provisión de Dios. Así mismo sucede cuando tú entiendes que Dios es un Dios sanador. Pensabas que el que sanaba era el omeprazol. Pensabas que el que sanaba era el médico. Pero cuando conoces que Dios es Jehová Rafa, nuestro sanador, entiendes ese concepto de la sanidad de Dios y eso se manifiesta en tu vida y experimentas sanidad física en tu cuerpo, en tu casa y en tu familia. Amén. Pero así como te di estos dos ejemplos, cuando tú empiezas a entender la dimensión de la gloria de Dios, esa gloria empieza a manifestarse en tu vida. Entonces milagros empiezan a suceder. Entonces cosas inusuales empiezan a pasar. Entonces respuestas inmediatas vienen sobre ti. Entonces rompimientos que nunca antes habías visto, puertas que se empiezan a abrir, empiezan a pasar en tu vida porque estás entendiendo una dimensión de Dios que antes no conocías. Y eso es lo que estamos haciendo en este mes, hablando acerca de la gloria de Dios. Amén. En esta mañana voy a hablar acerca de el estancamiento que viene sobre la vida de una persona por la ausencia de la gloria de Dios. Diga conmigo, el estancamiento por la ausencia de la gloria de Dios. Voy a tomar dos textos de la Escritura. Vamos a ver Proverbios capítulo 4 versículo 18. Proverbios capítulo 4 18. Y después vamos a ver la segunda carta a los Corintios capítulo 3. Vamos a leer algunos pasajes del versículo 1 al versículo 18. Salomón traza un parámetro de vida, traza un diseño de vida. Dios es un Dios de diseños, y en los diseños de Dios hay una naturaleza de avance para los que caminan en Él. En los diseños de Dios existe algo llamado movimiento. Desde Génesis hasta Apocalipsis, usted ve un movimiento de Dios en la tierra. Incluso lo primero que sucede en el capítulo 1, versículo 1 del principio, es que dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y estaba ¿qué? Vacía. Pero el Espíritu de Dios, y ahí es donde yo le digo que la palabra inicia con un movimiento y finaliza con un movimiento. Ahí dice la palabra de Dios que en medio de ese desorden y que en medio de ese caos, el Espíritu de Dios ¿qué?
se movía. Diga conmigo, se movía sobre la faz de las aguas. O sea que en medio del desorden y en medio de la aflicción, el Espíritu estaba ahí moviéndose y estaba haciendo algo. Por eso, el diseño de Dios es que sus hijos estemos en un constante movimiento. Pero el movimiento nunca es hacia atrás. El movimiento del diseño de Dios para sus hijos, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Es hacia adelante. Por eso Salomón trazó este principio de camino, de senda. Mira lo que dice, mas la senda. ¿A qué se refiere esa palabra senda? El camino, el transcurso, el trayecto. ¿De quién? De los justos. Es como la luz de la aurora. ¿Cuántos alguna vez han visto un amanecer? ¿Cuántos alguna vez han visto cómo progresivamente la oscuridad es contrarrestada por la luz? Y en ese iluminar las tinieblas son disipadas, porque progresivamente, aunque nosotros no lo veamos con la claridad y con la profundidad que eso tiene, la noche deja ser noche para ser luz. Dice la Biblia que así es el camino de los justos, que el camino de los justos es como la luz de la aurora. Hay personas aquí que quizás han sentido que no ha habido avance en sus vidas. Hay personas aquí que han sentido que quizás no ha habido progreso. Pero yo quiero decirte en esta mañana que el progreso del hombre no es el progreso de Dios. A veces lo que nos toma años en ver el resultado es lo que realmente va a permanecer como la genuina bendición de Dios. Nos desesperamos cuando en el poco tiempo no vemos resultados. Pero es importante que hoy entiendas que mientras tú estés agarrado de la mano de Dios, aunque tú no veas lo que está sucediendo, aunque tú no veas los resultados, aunque tú no veas los cambios, aunque oras y oras por tu esposo, por tu hijo y no pasa nada y no hay una respuesta y no viene a la iglesia, aunque ores por tus finanzas y en tus finanzas no exista evolución alguna, quiero decirte en esta mañana que tu vida es como la luz de la aurora y que aunque tú no te des cuenta, tú vas a ir de aumento en aumento hasta que veas la perfección de Dios en tu vida. Tú irás avanzando porque el diseño de Dios es que avances. Diga conmigo, yo estoy avanzando. No importa el ritmo, iglesia. Lo importante es que veas el progreso de Dios en tu vida. Y a veces el recorrido para los hijos será más largo, pero tenlo por cierto que es lo más seguro. Esperar en Dios no es lo más fácil, pero sí lo más seguro. Entonces Salomón dice que el camino de los justos, ¿cuántos justos hay acá? El camino de los justos es como la luz de la aurora. Ese es un diseño de Dios, que vamos a ir en crecimiento, que vamos a ir en aumento, que cosas mejores van a suceder en este año, que lo que quedó atrás y que ahora tenemos que extendernos en la dirección del crecimiento. Y en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 18, perdón, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, vemos también una afirmación del apóstol Pablo de cómo los hijos de Dios tienen una transformación y un cambio en avance, no en declive. Aquí en el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios le voy a explicar, el apóstol Pablo está hablando acerca de los ministros del nuevo pacto. Diga conmigo, yo soy un ministro del nuevo pacto. Y si usted lo estudia en su casa y lo lee, porque el tiempo no nos permite hacerlo,
el apóstol empieza a comparar las personas que trataban de cambiar y de obedecer a Dios solo por seguir instrucciones en su propia capacidad y en su propia habilidad, el ministerio de la ley, o el otro diseño, que es el diseño de la gracia y del Nuevo Testamento, que era obedecer a Dios con la ley, pero también con el Espíritu. Cómo el Espíritu podía ayudarnos a tener cambios profundos. Y de ahí entonces el apóstol, después de que hace una disertación, muestra algo que hace que los seres humanos se estanquen, que es lo que quiero enseñarle hoy. Muestra algo que hace que los seres humanos se detengan, lo cual no es el diseño de Dios. Diga conmigo, el estancamiento no es el diseño de Dios. Y el apóstol dice, mire, los ministros del antiguo pacto, si quiere ver un segundito el versículo 11, tuvieron un ministerio glorioso, conocieron la gloria, pero se estancaron. Mire lo que dice: porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser de abolido. Le pregunto, ¿Moisés experimentó la gloria de Dios? ¿El pueblo de Israel experimentó la gloria de Dios? Sí. Pero miren lo que sucedió en el versículo 14. Pero el entendimiento de ellos, ¿qué? Se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por una nueva gloria es quitado. La gloria del antiguo pacto les dio una enseñanza, les dio una instrucción. Pero esa gloria del antiguo pacto no era lo que había en el anhelo del corazón de Dios desde Génesis. Porque desde Génesis Dios no quería una visitación de su gloria. Desde Génesis Dios quería una habitación de su gloria. Dios quería habitar, diga conmigo, habitar. Moisés tuvo la visitación de la gloria y eso fue poderoso. Pero el anhelo del corazón de Dios era la habitación de su gloria. Y como no podían tener la habitación de su gloria, pastor, ¿qué se refiere a la habitación de su gloria? Que tú vivas como vivió Adán antes de pecar, 24 horas en una relación profunda con Dios, 24 horas como Noé, que caminaba con Dios, 24 horas como Abraham, que era un amigo de Dios. Ese era el diseño, no visitación sino habitación. Pero como no se logró ese diseño, entonces el apóstol Pablo dice que el no tener la gloria de Dios constante en las vidas de aquellos hijos, ¿qué pasó? El velo les quedó en su cara, el entendimiento se embotó y se estancaron. Nosotros tenemos que identificar si estamos en estancamiento o no. Mira la pregunta que te tienes que resolver ahorita. Si el diseño de Dios es de aumento, es de crecimiento, como lo decía Salomón, y si en algún momento algunos creyentes se estancaron y su entendimiento se embotó y no resplandeció la luz del evangelio por no tener esa gloria presente, genuina, que el Padre quería que nosotros tuviéramos, ¿qué tan estancados estamos tú y yo? Por lo tanto, entendemos
que el estancamiento viene sobre la vida de una persona, sus finanzas, su relación con Dios y su ministerio, cuando sin darse cuenta hay una ausencia de la gloria de Dios. Entonces mire lo que dice el versículo 18. ¿Cuál era la solución? Por tanto, comparando los creyentes del antiguo pacto con los creyentes del nuevo pacto. Por tanto, nosotros todos, aquí viene la solución del apóstol. Nosotros todos, ¿cuántos necesitan salir del estancamiento? ¿Cuántos dicen, pastor, yo necesito salir de esta situación? Yo necesito salir de esta condición. No quiero más límite financiero, no quiero más límite en mi vida, no quiero más esta situación en mi casa, no quiero más esta situación en mi matrimonio, porque quiero decirle algo. Si no hay un desespero, si no hay un despertar, si no hay una reacción en tu vida que diga, salgo de esta crisis, salgo de esta condición, si no hay una determinación, no va a pasar nada. El asunto es que a veces nos acostumbramos al estancamiento. El asunto es que a veces nos conformamos al estancamiento y empezamos a creer que es natural el estado en el que estamos, y gloria a Dios por eso. Y empieza una mentalidad no bíblica de decir, ya si esto fue, pues bendito sea Dios. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el Señor. No. Juan capítulo 10 versículo 10 dice que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. El diseño del diablo sobre una persona es robo, muerte y destrucción. Pero la parte B de ese mismo pasaje dice que Dios, que Jesús, el Hijo de Dios, vino a darte vida y vida en abundancia. Hay una promesa de abundancia sobre tu vida, de abundancia de paz, de abundancia de armonía, de abundancia de reconciliación, de abundancia de provisión. Tienes que cambiar el chip de la mendicidad, del conformismo, de que nada mejor va a pasar, porque eso no es lo que la palabra dice. La palabra dice que mejores tiempos vendrán, que tienes que avanzar, que tienes que crecer, que tienes que ir de gloria en gloria. Esa es tu senda, hijo. Tu senda no es retroceder, no. Tu senda es avanzar. Tu senda es ir a otro nivel. Tu senda es que tus hijos avancen. Tu senda es que tu empresa crezca. Tu senda es que tu matrimonio sea modelo, sea ejemplo, porque es el diseño de Dios en los creyentes del nuevo pacto, el crecimiento. ¿Cuántos creen en eso? Por lo tanto, entonces el apóstol dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Por qué vino el estancamiento? Diga conmigo, ausencia de su gloria. Cuando hay ausencia de la gloria de Dios, hay estancamiento. Entonces el apóstol Pablo dice, en el Antiguo Testamento vieron gloria, pero la gloria de Dios se fue. Y por eso el entendimiento se embotó. Y aunque leían el Antiguo Pacto, no pasaba nada. Porque estaba la Biblia, pero no la presencia. Y la Biblia sin presencia es letra muerta. Por lo tanto, lo que necesitamos es, mirando todos a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Consecuencia, ¿seremos qué? Transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria, de ascenso en ascenso. Luchas y pruebas las que quieras, pero el lugar donde estás parado hoy no será el mismo donde estás parado mañana. El lugar y la posición donde temporalmente estás hoy, si eres justo, si caminas con Dios, si obedeces la palabra,
si obedeces los mandamientos, no tiene que ser el mismo lugar donde estás hoy. Y hoy me atrevo a declarar en el nombre de Cristo Jesús que en un año estarás en un lugar de reconocimiento, de conquista, de victoria, por cuanto fuiste fiel y obedeciste a la palabra de Dios. ¿Cuántos reciben esa palabra en el nombre de Jesús? Hoy me atrevo a decir que en los próximos meses vendrá un avance sobre tu vida. Hoy me atrevo a decir que en las próximas semanas vendrá un rompimiento, vendrá una respuesta, porque entendiste que tú no naciste para quedarte ahí, sino que tienes que avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que está a tu lado: tienes que avanzar. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos? Identificando nuestro estancamiento. Oye bien, tienes que reconocer si estás o no en estancamiento. Escucha lo que te voy a decir. En tu espíritu y en tu corazón tienes que salir del conformismo y decir: pastor, realmente yo estoy estancado. Se detuvo el avance de mi familia, de mi economía, de mi relación con Dios, y paré. Le voy a ayudar entonces. ¿Cuáles son las señales de ese estancamiento? Número 1, la primera señal que te advierte que estás en el mismo lugar, que estás estancado, que no hubo más avance, es cuando te das cuenta. Oye bien, es cuando te das cuenta que permaneciste en el mismo nivel de fe y de manifestación de poder de Dios. Le pongo un ejemplo. Tú orabas por alguien y esa persona se sanaba. Invitabas a alguien a la iglesia y esa persona venía. Tenías un poder de convicción, de inspiración, pero de un momento a otro eso se detuvo. No hubo avance. Quiere decir que sin darte cuenta entraste en estancamiento. Número 1, permaneciste en el mismo nivel de fe. ¿Cómo sé yo que estoy en el mismo nivel de fe? Pues si no te has atrevido a orar por un muerto, es porque la fe no te da para eso. Si no te has atrevido a abrir una empresa sin recursos, es porque la fe no te da para eso. Si no te has atrevido a comprar esa casa por fe, es porque la fe no te da para eso. Si no te has atrevido a hacer un ayuno para que tu esposo regrese a casa, es porque tu fe no te da para eso. Entonces quedaste en el mismo nivel de fe. Número 1. Número 2, para los que toman nota: estoy en estancamiento cuando yo dejo de ser transformado. ¿Qué dice la palabra? Somos transformados de gloria en gloria. Escuche esto. Tiene que haber un constante cambio en tu vida, de carácter, de pensamiento, de conducta. Si tú sigues actuando de la manera incorrecta e inmoral que actuaste en el 2018 y en el 2017, quiero decirte y comunicarte que te estancaste. Porque en el diseño de Dios, progresivamente tienes que ir en un cambio y en una transformación constante, donde la gente que te rodea se va a extrañar. Este era malgeniadísimo. En la oficina no se le podía hablar, porque ahí mismo se llenaba de ira, de rencor. No se soportaba una reunión familiar. Todo era religión, todo era crítica, todo era condenación. Pero cuando te metiste en la gloria de Dios, tu carácter empezó a cambiar, tu mal genio empezó a cambiar. Hay unos mal geniados que están siendo liberados ahorita. Y el que está señalando pilas, que el mal genio es el suyo. Porque hay unos que están así, vea. Hay
Hay unos que me dicen, hable pastor, hable pastor. Primero mire el árbol, mire la granadilla de su ojo. Santo Dios. Diga conmigo, cambio. Uno tiene que analizar el progreso de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Cómo reaccionamos ante la presión? ¿Cómo reaccionamos ante la acusación? ¿Cómo reaccionamos ante la mentira? ¿Cómo reaccionamos ante la situación compleja? ¿Qué tanto estás cambiando? Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué tanto estás cambiando? La semana pasada me pasaba algo tan tremendo, porque veía unas situaciones incorrectas, y cuando uno trata de ser correcto, lo incorrecto pues le molesta. Entonces yo veía la situación incorrecta y yo decía, esto no tiene por qué ser así. Entonces me fui a la autoridad de ese proceso y le dije, mire, esto es incorrecto, esto no puede seguir pasando, esto es terrible, esta persona está haciendo esto y esto y esto y esto. Y me dejé llevar por un río de inconformismo terrible. Y de pronto esa persona me dijo, varón, quiero decirte la palabra de Dios en Mateo 5, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de Dios. Yo dije, santo Dios, pastor Marco, qué vergüenza, porque yo iba a taches arriba. Y es que esto, y es que lo otro, y es que y eso no es, y eso es incorrecto. Y me agarró la palabra de Dios y me dio una cacheta. ¿A cuántos los ha cacheteado la palabra de Dios? Que el Espíritu me dijo, así no actúa un siervo, porque un hijo del diablo trae discordia, pero el Hijo de Dios trae paz. Diga conmigo, necesito cambiar. Número uno, tú sabes que estás estancado cuando permaneces en el mismo nivel de fe. Número dos, sabes que estás estancado cuando no hay cambio. Sigues en el mismo carácter, sigues en la misma mentira, sigues en la misma impaciencia, sigues en el mismo conflicto, sigues en la misma actitud. En este año 2019, año de la transformación y el carácter, los primeros que van a testificar de la fidelidad de Dios, de la gloria de Dios, serán tus hijos, serán tus familiares, será la gente que te rodea cuando vea que lo que está escrito en esta palabra está evidente en tu vida, está evidente en tus emociones, está evidente en tu conducta, porque ya no eres nada de lo que eras antes, sino que ahora eres una hija de Dios. Amén. Las esposas digan amén. Los esposos también digan amén. Número dos, cuando dejamos de ser transformados. Número tres, nos estancamos cuando dejamos el fuego y la pasión por Dios. Fuego y pasión por Dios. Vamos a la iglesia. Ay, es que me acabo de acordar que tengo que enviar un informe. Empieza a dar una pereza. ¿Cuántos han sentido esa pereza? ¿Cierto? Es el momento de la iglesia. ¡Ay! No, toca poner a pitar las lentejas, porque si no mi negro. Pastor, ¿usted sabe que mi negro no es creyente? Y donde yo no le tenga las lentejas a mi negro me suena, pastor. Y la palabra de Dios dice que primero la casa. Entonces cuando empiezan esas excusas para no congregarse, para no orar, para no buscar, pierdes ¿qué? La pasión. Hubo un primer amor, hubo un fuego, hubo una pasión que en algún momento de tu vida sentiste, ¿sí o no? Pero cuando eso empieza a esfumarse y empiezas a sacar las excusas que más te encuentres en el camino para no volver a ese nivel de compromiso y de pasión con Dios, es porque te estancaste. Tres señales de estancamiento. Ahora bien, ¿cuál es el asunto aquí? Que si no sales del estancamiento, escúchame esto que te voy a decir. El origen de las enfermedades, de las infecciones, de las virosis, de las bacterias, se da cuando los grandes ríos
se convierten en pozos pequeños, sin movimiento, donde hay muerte y pudrición. Por lo tanto, cuando el agua se estanca, empieza a oler a mal. Cuando el agua se estanca, empieza a haber enfermedad. Cuando el agua se estanca, empieza a haber pudrición. Definitivamente, el no salir de este estancamiento pone en riesgo tu casa, pone en riesgo tus hijos. Ya tus hijos no quieren saber nada de la iglesia por ti. Ya tus hijos no quieren saber nada, tu esposo no quiere saber nada, tu familiar no quiere saber nada, porque la persona más amarga de la familia eres tú. Entonces, el no ser conscientes de ese estado de estancamiento nos va a llevar a perder familia, a perder ministerio y a perder finanzas. Diga conmigo, yo tengo que cambiar y voy a salir del estancamiento. 3 enemigos para salir del estancamiento. 3 enemigos que te impiden salir del estancamiento. El primer enemigo que te impide salir del estancamiento es la rebelión. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Oye bien, primer libro de Samuel 15, 23, mire lo que dice. Mire lo que dice la palabra. Dios le dice al rey, hazme un favor, acaba con todo lo que hay de Amalek, porque ellos son fuente de rebelión, de perversión, de iniquidad. Destruye vacas, destruye personas, destruye todo, porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios quería tratar con un problema, lo sacaba de raíz. Y eso es bueno que tú entiendas, que si tú no tratas con los problemas de raíz, los problemas persistirán. Pero Dios quería sacar el problema de raíz. Entonces Dios le dice al rey, le dice, mira, varón de Dios, destruye a Amalek y todo lo que hay en él, no dejes nada, porque yo no quiero nada de iniquidad. Y entonces este varón de Dios, llamado Saúl, obedece a medias. Y dijo, bueno, matemos algunas vacas, dejemos otras vaquitas chéveres aquí, dejemos algunas joyitas aquí, dejemos algo como botín, entre comillas, para Jehová, pero hagamos caso a medias. Entonces llega el profeta de Dios, llamado Samuel, y se da cuenta que hubo una desobediencia, porque la obediencia no es a medias. Diga conmigo, la obediencia no es a medias. Hay 3 características de la obediencia. La obediencia es inmediata, completa y de buena actitud. La obediencia es inmediata, completa y de buena actitud. Entonces Saúl dijo, no, dejemos esto, no obedezcamos. Y el profeta llegó y le dijo, ¿qué es este sonido, bramido de vacas y estas ovejas? Entonces él se hizo el que no era con él. ¿Cómo así? Sí, ¿qué es esto? Ya cuando se vio pillado 2 veces, no, es para ofrecer al Señor. Entonces, ¿cuál fue la confrontación del profeta? Si quiere, lea el versículo 22, primer libro de Samuel, capítulo 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Mira, si hay algo que te impide salir del estancamiento, es la rebelión. Hay una rebelión pasiva, pero a la vez activa en tu vida, que no te ha dejado salir del nivel en el que estás. Entonces, mire lo que dice el profeta. Ciertamente el obedecer es ¿qué? Mejor. Diga conmigo, obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, que la grosura de los carneros. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Eso a mí me marcó un parámetro en el liderazgo, porque entendí
que cuando en los equipos de trabajo hay un rebelde, ahí fluye la brujería. Es fuente de brujería. Así que como nuestra guerra no es humana, porque ahora usted sale de acá donde su enemigo del trabajo y le dice, usted lo que es una bruja sinvergüenza. Qué bonito lo que le enseñan en la iglesia. No, nuestra guerra no es contra carne y sangre. Nuestra guerra es espiritual. Diga conmigo, la guerra es espiritual. El rebelde es un canal de brujería para la organización. Y en la brujería hay manipulación. Caminan las dos, la manipulación y la brujería. Entonces, ¿contra qué hay que pelear para que salga la rebelión? Contra la brujería. Entonces, lo que te impide que salgas del estancamiento es la rebelión. Diga conmigo, rebelión. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. El que es rebelde, escuche esto, es el que se resiste a la autoridad divina. Es el que se resiste a la dirección. Es el que se resiste a lo que está establecido por Dios. Es el que rechaza la instrucción, la enseñanza, la corrección. Es el que rechaza el que Dios puso. Dios lo puso, ¿qué más vamos a hacer? La Biblia es clara cuando dice que Dios puso a Samuel. Y también dice que es clara cuando puso a Saúl. ¿Saúl se equivocó? ¿Saúl se equivocó? A ver los que leen Biblia, ¿Saúl se equivocó? Sí, pero lo puso Dios. Entonces, la rebelión es resistirse a todo lo que le he dicho, acompañado de una testarudez y de una obstinación. Obstinación. ¿Qué es obstinación? El que hace de su forma de pensar un Dios. El que cree tener la razón en todo. El asunto aquí es que todos están equivocados, menos yo. Porque esto es como yo digo. Y aquí las cosas funcionan es como yo digo. Ya conmigo, obstinación. Ante los ojos de Dios, esto es una abominación. Salomón dice que hay cosas que él aborrece. Una de estas es el orgullo, la rebelión. ¿Qué impide que salgas? Número 1, la rebelión. Número 2, la obstinación. Eso no te va a dejar salir del estancamiento. Número 3, el orgullo. Diga conmigo, orgullo. Mire, el orgullo, cuando una persona está influenciada por el orgullo, no percibe la necesidad de cambio. No hay una convicción en el espíritu que le dice, esto que estás haciendo está mal. Porque hay veces, yo no sé si a usted le ha pasado que a veces hace algo mal, pero en su corazón usted sí se siente muy mal. ¿A cuántos les ha pasado eso? Una vez yo iba por la Boyacá, rapidísimo, iba de afán, y entonces de repente el semáforo se puso en amarillo, y yo iba tarde, entonces yo dije, no, acelero, y casi que me lo pasé en amarillo, rojo, eso era como morado, mejor dicho. Y el Espíritu me dijo, eso estuvo mal, porque lo que eres y lo que dices y lo que crees ser no es coherente con lo que acabaste de hacer. ¿Quién dijo eso? El Espíritu Santo. Eso pasa cuando tú eres humilde. Cuando tú eres humilde, tienes una capacidad de reconocer. ¿Cuántos están entendiendo? Pero cuando eres orgulloso, el espíritu de orgullo, el espíritu del Leviatán, es el único que no te permite ver la necesidad de cambio, y es el único que hace que sientas que el pecado que cometiste no estuvo mal. Diga conmigo, orgullo. Y por último, la religiosidad y el legalismo. Religiosidad y legalismo. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Con esto cierro.
para que oremos. Colosenses, capítulo 2, versículo 20. Mire lo que dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como, versículo 21, no manejes, ni gustes, ni aun toques? Hay gente que todavía vive en eso. No coma carne frita, porque eso no es del Señor. Se va para el infierno si se come la mojarra volteada. Y cuidado se va a poner pantalón mujer, porque eso es indecoroso. Y la mujer que calle en la congregación, aleluya. Si usted todavía sigue caminando en esos parámetros y preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aunque toques, 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Oiga bien, si tú sigues con esos parámetros que te impuso un hombre, no la palabra de Dios, estás en una vida de religión, estás en una vida de legalismo. ¿Qué tienes que hacer? Salir de ese concepto erróneo que te lleva a obedecer leyes de hombres y no las leyes de Dios, porque es convertir la fe en legalismo y predicar un cristianismo sin poder, sin gloria y sin milagros. ¿Cuántos quieren salir del estancamiento? Póngase de pie ahí donde está. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos en esta condición. Reconocer que tenemos que salir de ese lugar de quietud, de parálisis. Hay gente aquí que está en una parálisis, está en un estancamiento. Algo te detuvo, una relación te detuvo, una persona te detuvo, una ofensa te detuvo, un error que viste en alguien te detuvo, algo te detuvo. Ibas avanzando, pero algo te detuvo. Hoy vamos a salir de ahí. Hoy vamos a avanzar. ¿Cuántos quieren avanzar en esta mañana en el nombre de Jesús? Hoy vamos a progresar, no nos vamos a quedar ahí. Yo quiero hoy orar por todos aquellos que digan: pastor, yo reconozco que me estanqué, yo reconozco que me quedé en el mismo nivel de fe, reconozco que no he sido transformado, que tengo el carácter de ayer, que tengo la reacción de ayer, que todavía tengo palabras incorrectas, pensamientos incorrectos, que todavía tengo una conducta incorrecta. Si hay alguien aquí que diga: pastor, hoy reconozco que por este estancamiento he dado un mal testimonio a mi casa, a mi familia, a mis hijos, he dado un mal testimonio a las personas que me rodean en mi oficina. Si hay alguien aquí que dice y reconoce: yo me quedé estancado, en un momento avancé, había pasión y fuego por servir a Dios, pero me quedé en el mismo lugar, y diga: hoy quiero salir.